Escuchas Planeta Caracol. Estás en Caracol Radio, escuchas a Planeta Caracol y por supuesto seguimos con los temas más vigentes, actuales, este fin de semana. Y no podemos obviar o dejar a un lado lo que está pasando en varias regiones de Colombia, departamentos como Cauca, Tolima, norte de Santander, o otras regiones andinas afectadas por incendios forestales que se producen justo cuando ya comenzó, según el IDEAM, según la NOAA, el fenómeno del Niño en la región. Y esta situación pues nos obliga a tener un conocimiento claro de primero el origen de esos incendios. Muchos de ellos son quemas supuestamente controladas, pero que se salen de control por parte de los habitantes en regiones rurales para temas de agricultura, en fin. Otros más son provocados, otros más son resultado pues de múltiples dinámicas. Pero para entender claramente qué está pasando con los incendios forestales, existen herramientas súper importantes, tecnológicas. Yo quedé asombrado porque es un mapa que te muestra qué está pasando con los incendios forestales en Colombia y bueno, en el mundo como tal, muestra los focos, ubicación, en fin. Esto pues está convirtiéndose, creo yo, en una valiosa herramienta para saber cómo afrontar y abordar estos incendios forestales. Para hablar de este tema, saludamos a Dairo González, gerente del sector de tecnologías de SRI. Hola Dairo, bienvenido a Caracol Radio, a Planeta Caracol. Hola Fidel, muchas gracias por la invitación. No, a ti por estar en contacto con los oyentes de Caracol Radio. La situación es compleja y apenas en esta época del año, ¿cómo proyectarse uno hacia diciembre, enero, febrero de 2027? Hay que hacer algo para controlar los incendios forestales. Explícanos cómo se llama esta plataforma, que uno puede acceder, el origen de la misma. Y está, creo, relacionada con información satelital de la NASA. Sí, así es, Fidel. Y como tú lo mencionas, pues es una situación muy crítica porque como de pronto muchos de nosotros y de los oyentes lo han oído mencionar, el fenómeno del niño entra este año muy, muy duro. Es un niño muy encrudecido, entonces relacionado con este tema de los incendios forestales hay dos perspectivas. Una, que es la perspectiva operativa, es decir, cuando los incendios ya están sucediendo, cómo podemos poner las manos en función de poder mejorar la situación con respecto a un incendio forestal. Pero hay otra perspectiva que es muy interesante y es la perspectiva de la predicción y de pronto de poder generar algunas herramientas que nos permitan materializar algunos sistemas que llamamos como sistemas de alertas tempranas. Entonces, en ese sentido, Fidel, como tú mencionas, hay satélites especializados que estando en órbita nos permiten materializar en una vista conjunta puesta, por ejemplo, en un mapa, que es a lo que nosotros nos dedicamos en ESRI a poner y disponer la información geográfica digital en función de las organizaciones y poder materializar esos focos de calor o esas generaciones térmicas en nuestro planeta y de esa manera poder en conjunto y cruzado con otro tipo de información hacer una gestión casi que en tiempo real y preventiva de esos focos de calor. Claro. Mira que hace minutos estaba chequeando el mapa y vi en efecto cómo el departamento del Tolima tiene varios focos activos, pero la mayoría de ellos, Dairo, se concentran si uno va mirando hacia el norte del país, en la región andina, y como que se van al norte de Santander y otros tanto en el Caribe. No sé si sean próximos al complejo de la Sierra Nevada de Santa Marta o la Serranía de Perijá, pero te permite entender, o sea, tú sin necesidad de ser experto o científico, pues entiendes la realidad que estamos enfrentando con los incendios forestales. Una herramienta maravillosa, yo creo súper útil. Sí, así es. Y digamos que esa información como está llegando en tiempo casi, como mencionamos en tecnología cercana al tiempo real, nos permite responder preguntas muy críticas. O sea, estamos viendo el desplazamiento y cómo se están generando estos focos. Y para los tomadores de decisiones, digamos que esta imagen operativa común que te mencionaba
es muy vital en poder responder qué viviendas hay cerca, qué escuelas, hospitales, infraestructura eléctrica, si esos focos están dándose en áreas protegidas o en reservas De forestales, acuerdo. si cerca hay fuentes hídricas amenazadas. Entonces, por ejemplo, un incendio como los que está sucediendo que mencionas en Tolima, Ujú. que afecta alrededor de 100 hectáreas, pues no tiene el mismo impacto si ocurre en una zona despoblada o si amenaza a una comunidad o una infraestructura crítica. Entonces, el poder saber dónde está ocurriendo nos permite incluso entender el fenómeno, Ujú. pero también poder hacer un inventario y de manera muy informada caracterizar la criticidad del fenómeno y poder llevar los recursos a los puntos donde más se necesitan. Claro. En esta barrido que hice, pues vi que en la Orinoquía hay múltiples focos de incendios forestales. Entiendo, hice unos recorridos por allí, que por tradición hay quemas para, no sé, renovar la tierra, una cantidad de cosas. Em, ¿Sí? a ustedes también, con todo el conocimiento e información, pueden tratar de determinar, claro, en la Orinoquía pilas, hay que llevar el mensaje, esta no es época de quemas, esta no es época de este tipo de acciones. ¿Es diferente un incendio en la Orinoquía forestal a uno que ocurra en la zona andina, Dairo, de acuerdo a todas las lecturas e información que ustedes tienen? Sí, sí, es totalmente diferente, Fidel, Ujú. porque gracias a estas tecnologías, combinando esa información que viene de los satélites, pero también una Ujú. práctica que nosotros denominamos los sistemas de información geográfica, Claro, podemos involucrar algunas variables adicionales, como por ejemplo la dirección del viento, la sí, temperatura, la humedad, la pendiente del terreno e incluso el tipo de vegetación. Y claro. con este último, determinamos que pues, el fuego no se mueve al azar. Ujú. Estas características y variables que te mencioné, el terreno, el viento y la cobertura, influyen enormemente en hacia dónde se podía propagar estos incendios. Entonces, la naturaleza y la manera en que el incendio recrudece difiere Ujú. precisamente por el tipo de cobertura vegetal y todas estas variables que te acabo de mencionar. No, increíble, qué buena información, porque pues despeja muchas dudas y nos hace comprender lo que ocurre en el antes, el durante y el después, y el porqué también de los incendios forestales. Deiro, las alcaldías, las gobernaciones, con esta plataforma, con este mapa, pues tendrían una herramienta valiosísima para el tema del sistema de prevención de alertas tempranas. Y si están en contacto con ustedes o hay manera, porque yo creo que es la manera más clara de cómo la tecnología puede ser aplicada para enfrentar este tipo de emergencias. Sí, nosotros trabajamos muy de cerca con los gobiernos, tanto del orden nacional como del gobierno local. Qué bueno. Y allí lo que hacemos es disponer esta tecnología para que ellos materialicen una especie de centro de operaciones digital, ¿no? Entonces, Ujú. esta tecnología no solo muestra dónde está el incendio, sino que hay alrededor. Entonces, esa infraestructura crítica queda digamos, de manifiesto. Y ya la pregunta en estos casos y con estas entidades no Ujú. es dónde está el fuego, porque pues eso no lo está diciendo el satélite, sino qué Claro, impacto pueden tener. Entonces, ahí es donde estos sistemas geográficos generan un valor enorme. claro. También observando que los incendios llegan y arrasan con cobertura vegetal cerca de humedales, quebradas, ríos, mm, pues se pueden establecer diagnósticos de cara a lo que viene, que es la conservación del agua, o sea, el impacto del fenómeno del niño, el superniño, tú lo advertías al comienzo de esta charla, va a Sí. ser tremendo, o Ujú. sea, estos incendios forestales lamentablemente agudizarían el tema del recurso hídrico de cara a lo que viene con el fenómeno del niño, ¿cómo lo ven? Sí, es crítico y uno de los recursos sobre los cuales más se está poniendo atención es precisamente el recurso hídrico y entonces aquí es donde estas fuentes de información que pues Ujú. si bien están llegando en tiempo real, pueden utilizarse incluso para involucrar otras tecnologías como por ejemplo la inteligencia artificial. Entonces ya la siguiente evolución consiste en combinar todos estos datos satelitales con Ujú. inteligencia artificial. Entonces ya no solo estamos observando lo que está ocurriendo, sino podríamos identificar patrones y Ujú. de esa manera poder correr modelos predictivos que nos permitan mitigar esos riesgos ya digamos, hacia estas fuentes hídricas tan importantes. Entonces es un elemento también súper valioso
porque además del monitoreo que se hace en términos de temperatura y la medición de los embalses, porque pues eso también lo podemos lograr teniendo un análisis que nosotros llamamos espacio-temporal, y es ver cómo está el nivel de los embalses. Entonces uno podría correr toda esa información y con un modelo estadístico, pero también predictivo, poder identificar cuáles son las áreas que necesitan un manejo especial. Sin duda. Estamos hablando con Deiro González. Deiro es gerente del sector de tecnología de ESRI y el contexto es estos incendios forestales que han provocado emergencias en diferentes regiones de Colombia. Pero cómo la tecnología satelital, la información que se capta y que se aplica aquí en terreno con tecnologías actuales, inteligencia artificial, pues nos dan el mapa de lo que está pasando con estos incendios, los alcances de los mismos, la posible predicción, qué puede pasar más adelante, pronósticos y demás. Deiro, hablando en términos globales, hoy por hoy, ¿de qué manera ha avanzado justamente la tecnología para enfrentar este tipo de contingencias? Hemos concentrado buena parte de esta charla en el tema de las imágenes satelitales y la interpretación de las mismas. ¿Tú crees que el camino ha sido el correcto? ¿Se puede hacer más en un país como Colombia que enfrenta pues todos los pisos térmicos, regiones humedales, selváticas, el chocobio geográfico, pero en procura justamente de la preservación de todos estos recursos? ¿Estamos bien a nivel tecnológico? ¿Se puede hacer más? Hemos avanzado mucho, Fidel. O sea, es decir, yo llevo en esto trabajando desde que salí de la universidad, te estoy hablando desde el año 2005, Okay. y hace unos 20 años, casi 2 décadas prácticamente, dependíamos de los reportes que llegaban de campo, ¿no? De Sí. llamadas telefónicas y de algunas imágenes de satélite que podían tardar días en estar disponibles. Muchas veces incluso ni siquiera se sabía dónde estaba el incendio cuando ya había avanzado considerablemente. Hoy tenemos satélites que observan la Tierra constantemente y que pueden determinar esas anomalías en cuestión de horas o incluso minutos. Entonces el cambio tecnológico que hemos sufrido es enorme. Además, actualmente pues ya no trabajamos solamente con mapas estáticos, sino que podemos incluir esas imágenes, pero además también sensores meteorológicos, pronósticos climáticos como los que hace el IDEAM, algunos modelos de terreno un poco más avanzados, incluso la información de la comunidad reportando en estos sistemas donde hay un foco de estos, y poder cruzar la información con lo que dice el satélite. Claro. Y ya descartar, por ejemplo, un falso positivo y de una vez disparar una cuadrilla donde se requiera. Entonces, esa evolución tecnológica, considero, ha sido pasar de esos mapas que muestran lo que ocurrió a plataformas inteligentes que en este momento proveemos nosotros y que ayudan a entender lo que está ocurriendo y poder anticipar lo que podría ocurrir. Claro. Yo creo que vamos en muy buen camino y pues obviamente con la inteligencia artificial esto se automatizará más y la tecnología pues será más amigable para el usuario y el uso pues se va, digamos, a maximizar. Claro. Puede aplicar también, Deiro, por ejemplo, con otra alerta que se tiene latente en el Cauca, el volcán Puracé, que ha mantenido constantes emisiones de ceniza hasta de 2.600 metros esta semana sobre el nivel del cráter o de la cima. Con información satelital uno puede captar o focalizar el Puracé y determinar características, en fin, obtener información. Digamos que los satélites hacen una interpretación de lo que, digamos, el sensor óptico detecta, pero hay otro tipo de sensores que son los que manejan pues, los geólogos y el sistema que maneja el Servicio Geológico en Colombia, pues tiene una red de sensores que hacen un monitoreo ya de los movimientos y pues obviamente de toda la actividad volcánica. Y de la misma manera, como te decía, que podemos mezclar todo este tipo de información, entonces también podemos vincular la información que esos sensores de monitoreo de los volcanes en este momento. Entonces, podemos combinarlo también con esas observaciones de satélite que ayudan a monitorear fenómenos asociados a los volcanes. No precisamente la actividad volcánica, pero sí información como, por ejemplo, de formación del terreno, temperatura, emisiones, cambios en la cobertura vegetal. Y pues ya cuando sucede el fenómeno, pues los impactos posteriores a una erupción.
todo este deslave y pues los efectos del fenómeno natural. Entonces es una combinación muy interesante de poder entender en el entorno desde el punto de vista y de la perspectiva geográfica cómo apoyar a la solución de los problemas teniendo casi que de centro a la Sí, geografía. sin duda. No, me hace querer más la geografía. Este tema, qué charla Total. tan, no, súper Pues valiosa. qué bueno, Fidel. No, y me encanta la geografía, en serio. Recientemente me compartieron el mapa de Colombia de relieve que han elaborado en el IDEAM de Locos. Ujú. Muy bonito, lo tengo ahí en la casa, en el apartamento. Otro ejemplo, en la temporada de ciclones y huracanes, creo que los satélites también y la información que se logra captar allí, pues es fundamental para temas de prevención, ¿no? Cuando se van formando los huracanes, ya lo hemos vivido en dos oportunidades en nuestra región insular, en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y a partir de esa información no simplemente ser reactivos a una emergencia, sino preventivos, que la gente se pueda resguardecer, en fin, ¿aplica todo esto en este caso para este fenómeno natural como los huracanes, Deiro? Sí, claro que sí. Entonces, digamos aquí, algunos elementos que mencionas, como por ejemplo huracanes y ciclones, Ujú. son un excelente ejemplo de cómo ha evolucionado también la gestión del riesgo. Hace Sí, años observábamos esos fenómenos cuando ya estaban cerca de la en la costa. nariz de la casa. Hoy, claro, exacto. Hoy ya podemos seguirlos desde que se forman en el océano, gracias a satélites, a los modelos atmosféricos y a estas plataformas geográficas. Entonces, el huracán no aparece de repente, comienza como una perturbación atmosférica sobre Sí. aguas cálidas Ujú. normalmente, y eso evoluciona durante días. Entonces ya la tecnología actual nos permite observar ese proceso casi en tiempo real Ujú. y anticipar posibles impactos. Eso casi que desde la actuación ya en la emergencia. Claro. Pero ya desde el punto de vista de prevención, como uno ya tiene los modelos de precipitación y sabe más o menos el comportamiento de dónde está el ciclón y hacia dónde se mueve, uno Ujú. también podría correr algunos modelos predictivos y simular, por ejemplo, posibles inundaciones. Claro. Entonces ya uno con el modelo de simulación de la inundación podría uno decir, ah, mire, estas son las poblaciones que se van a ver afectadas, este es el casco urbano, y si tú cruzas eso con la información demográfica, que puede ser otra capa que pones ahí debajo del mapa, haz de cuenta que pones una capa sobre otra, la Ujú. del huracán, la del modelo de inundación, debajo Sí. pones los municipios y después a cada municipio asocias, por ejemplo, temas demográficos. Entonces tú dices, uy, mira, en este casco urbano es donde más tenemos población, pues allí es donde deberíamos activar de pronto, por ejemplo, un plan de evacuación o cualquier otra Sí. cosa que las autoridades tengan en mente. Es fabuloso hablar de estos temas, de la tecnología, de cómo aplicada esa tecnología pues nos permite afrontar, prevenir, alertar sobre los impactos como comenzamos esta charla, en este caso los incendios forestales, porque tan solo en el Tolima ya hay riesgo para la vida de múltiples animales, aparte del daño ya ecológico, Sí. y no solo la vida de los humanos, animalitos pues no tienen alimento. Y La la fauna fauna. está Rescataron directamente impactada, sí. claro, rescataron un venadito, me decía, y otras 4 especies silvestres, me comentaba la directora de Cortolima. Entonces esto es con un efecto colateral tremendo. Hacia futuro, Deiro, ¿tú cómo crees que va a avanzar el trabajo que vienen adelantando, en este caso con información satelital? ¿Cómo lo visualizas y aplicado con inteligencia artificial? Eh, seguramente será una evolución que nos garantice la protección de ecosistemas, de vida, de recursos. Sí, mira que en términos tecnológicos, todo este tipo de modelos y de tecnología que yo te he mencionado, nosotros lo apalancamos sobre un concepto que se llama el del gemelo digital, Ujú. y es poder recrear casi que todo el mundo físico en ese tablero operativo que yo te decía, pero en el Sí. mundo digital. Entonces, ese modelo digital ha venido evolucionando a medida que también evoluciona la tecnología. Entonces, tenemos un modelo digital que tiene un comportamiento netamente descriptivo. Entonces, tú ves dónde está la información y Sí. pues te permite recrear y entender un fenómeno, pero esa evolución, gracias a la inteligencia artificial, viene madurando hacia un nivel que nosotros visionamos con una caracterización de el modelo digital autónomo, Wow. donde ya casi que los agentes de inteligencia artificial nos van a permitir tener como ese panorama casi que automático, la Ujú. inteligencia artificial ya razonando con un entendimiento físico,
de qué es el viento, cuál es la dirección del viento y qué implicaciones tiene esto. Entonces, ya no es reaccionar mejor, el futuro ya no es reaccionar mejor, sino anticiparse mejor, Prevenir. gracias a la evolución de la tecnología. Sí. No, perfecto. Pues Deiro González, Deiro, gerente del sector de tecnología de ESRI. Gracias por esta comunicación, por estar en contacto con estos contenidos tecnológicos aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol, sobre fenómenos. Uno de ellos que estamos enfrentando, los incendios forestales, la respuesta, la prevención ante ellos, la gestión de riesgo, y es la tecnología y la ciencia, ¿no?, aplicada frente a estas situaciones. Deiro, gracias por tu tiempo y gracias por estar aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol. No, Fidel, un gusto. Hasta una próxima ocasión. Planeta Caracol es compromiso de vida.